Vamos a empezar por esta frase tan bonita que me encontré por ahí en redes, que dice, disfruta comiendo fruta, come manzana que es sana y come sandía que te alegra el día. Así debe ser la alimentación para los niños, una alimentación alegre, una alimentación divertida. Y en este pequeño encuentro vamos a ver cómo podemos tener algunos tips o algunas ideas para lograr que así sea. Cuando hablamos de nutrición tenemos que empezar por lo básico, que es la comida. Y esa comida tiene dos roles fundamentales en la vida de los niños, o dos papeles o dos funciones fundamentales. La primera función fundamental de la comida es obviamente la nutrición, ¿cierto? Sabemos que los alimentos nos ayudan a tener energía, a construir todo lo que necesita el organismo para funcionar. Entonces hay diferentes tipos de alimentos que ayudan en todas esas funciones y más aún en el caso de los niños que pues están en pleno crecimiento, en pleno desarrollo y necesitan de todos esos alimentos y de todos los nutrientes para poder crecer y desarrollarse adecuadamente. Entonces esos alimentos desde la nutrición hay alimentos constructores, hay alimentos energéticos y hay alimentos reguladores, ¿cierto? Que son los que nos permiten el adecuado funcionamiento del cuerpo. Y hay uno fundamental que muchas veces pasamos de él y es el agua. Nuestro cuerpo está compuesto por un gran porcentaje de agua y los niños en sus actividades diarias, en sus juegos, cuando están tan activos, moviéndose, saltando, jugando, pierden mucha agua y se pueden deshidratar incluso en días muy calurosos. Entonces necesitan estar tomando constantemente agua para reponer ese nivel de agua del organismo y que todo esté funcionando bien. Y la segunda función muy importante que tiene la comida es la función social, que muchas veces no reconocemos su importancia, ¿sí? Entonces, la función social nos habla de ese compartir en familia, de sentarse todos en la mesa, de establecer rutinas con los niños en las que esas horas de comida sean como sagradas para la familia, de compartir, de hablar todos, de preguntarse cómo va el día, cómo se sienten, qué cosas quieren hacer. También tiene un rol social en la medida en que celebramos a través de la comida, ¿cierto? Cuando hay grandes eventos, cuando hay situaciones familiares que celebrar, pues lo hacemos alrededor de la comida, con grandes cenas, con grandes celebraciones alrededor de esas mesas familiares. También se transmiten tradiciones alrededor de esa comida, porque en la medida en que todos comparten y una generación con otra va compartiendo, pues se empiezan a transmitir esas tradiciones desde los abuelos hasta los nietos. Y obviamente lo más importante es que fortalece muchísimo la parte emocional del niño, ¿cierto? Un niño que come en familia, un niño que comparte con su familia, con sus padres, con sus hermanos, con sus abuelos a la hora de comer, pues va a tener un sistema emocional mucho más fortalecido. Bueno, aquí hay otra frasecita que dice, es más fácil formar niños fuertes que reparar a hombres rotos. Y cuánta razón. Si empezamos con las bases fundamentales bien sólidas, ¿cierto? Que son como esos cimientos que van a tener los niños para el resto de la vida, pues va a ser mucho más fácil que crezcan fuertes, que crezcan saludables y no tener que buscar luego de adultos medicinas, tratamientos, etcétera, para reparar lo que no hicimos bien cuando tuvimos la oportunidad y ellos estaban niños. Entonces, para eso debemos formar bases sólidas y debemos pasar adecuadamente ciertas etapas en la alimentación de los niños. ¿Cuáles son esas etapas? Pues yo creo que ya es muy conocido por todos que los niños cuando nacen deben ser alimentados idealmente solo exclusivamente con lactancia materna. Y esa lactancia materna exclusiva quiere decir que el niño solo debe tomar la leche de su mamá, absolutamente nada más. Muchas veces se tienen creencias de que los niños no quedan satisfechos con la leche de su mamá, de que necesitan agua u otro tipo de bebidas para poder como completar
necesidad que tienen para crecer. Pero en realidad es que en la lactancia materna ellos adquieren todo lo que necesitan para crecer y para desarrollarse durante esos 6 primeros meses de vida. Bueno, entonces les decía, entonces en esos 6 primeros meses de vida el niño adquiere absolutamente todo lo que necesita para crecer, no necesita nada, nada, nada más. De los 6 a los 9 meses hay una transición en la textura. ¿Qué quiere decir? Que los niños pasan de tomar solo líquido, que es la leche materna, o bien la leche pues de tarro o de fórmula, si la mamá no tuvo la posibilidad de alimentar al bebé, y se inicia con la alimentación complementaria. Ese paso de la leche materna a la alimentación complementaria es un gran paso en la vida de esos niños, y como gran paso debe hacerse a conciencia y debe hacerse aplicando una serie de requisitos. ¿Qué requisitos? Pues que deberíamos incluir solo un alimento por vez, que los alimentos deben tener ciertas texturas, ¿cierto? Ya la mayoría o todas las que estamos aquí pues somos madres y sabemos que no podemos pasar de darle leche materna a darle de una vez alimentos totalmente sólidos, no, eso se tiene que hacer como una transición de texturas. Entonces va de la leche, que es completamente líquida, a licuados espesos, luego a triturados o aplastados y luego a finamente picados. Entonces esa transición se va desde los 6 hasta los 9 meses, esa transición de diferentes texturas. Es muy importante ofrecer a los niños los alimentos con cuchara, ¿cierto? Desde el principio, para que ellos así se adecúen pues al uso de este elemento y empiecen a utilizarlo. Pero también, si es deseo del niño, debemos dejarlo explorar con los alimentos, ¿sí? Se van a untar muchísimo y se van a volver una nada prácticamente, pero eso es supremamente beneficioso para ellos, que puedan explorar con las texturas, con sus manitos, coger todos los alimentos, llevárselos a la boca, también es muy beneficioso. Después de los 9 meses viene otra etapa que es de 9 a 12 meses, que ya se da un aumento en la textura, en el tamaño y la consistencia de los alimentos, y entonces ya le estamos dando finamente picados los alimentos. Ya ahí en esa etapa podemos empezar a incluir alimentos muy importantes en la dieta de todo niño, como por ejemplo el huevo. ¿Por qué no incluimos el huevo desde los 6 meses? Porque el huevo, junto con las fresas, junto con los frutos secos, el pescado, son alimentos que tienen alta probabilidad de causar alergias en los niños. Entonces, por eso debemos empezar a incluir esos alimentos de a poco y con ciertas precauciones. Entonces, al principio, cuando incluimos el huevo, incluimos solo la yema, solo la parte de adentro del huevo, solo la parte amarillita del huevo. Ya cuando le damos esa parte de la yema y vemos que no genera ninguna reacción alérgica en el niño, pues entonces después, un tiempito después, ya podemos empezarle a dar el huevo enterito. También empezamos a incluir leguminosas, que son leguminosas los granos, que podemos de pronto por precaución aplastarlos un poquito, pero igual podemos empezar a incluir granos, lentejas, frijol, arveja. Y aumentar también las porciones, ¿cierto? Al principio se le empieza a dar muy poquita cantidad o porciones al bebecito y a medida que va creciendo, pues esas porciones, esas cantidades van aumentando. Y finalmente llegamos que a partir de los 12 meses, ese bebé o esa bebé ya pueden empezar a comer toda la alimentación familiar, lo que comen normalmente toda la familia. ¿Qué debemos hacer para favorecer la inclusión de esa alimentación familiar? Pues planear el menú de forma muy variada, incluyendo todos los tipos de alimentos, para que el niño desde pequeño, desde bebé, se habitúe a comer todos esos alimentos, a las diferentes texturas, a los diferentes sabores, a los ácidos, a los dulces, ¿cierto? Entonces, desde el principio, tratar de incluir un menú muy variado para que el niño tenga acceso a todos esos diferentes sabores y diferentes texturas en los alimentos. No incluir en lo posible alimentos no nutritivos. ¿Qué alimentos no nutritivos? Pues sopas instantáneas, jugos de caja, en las preparaciones tratar en lo posible de no usar caldos concentrados,
porque todo eso pues tiene altos niveles de conservantes que no van a ser a largo plazo tan buenos para la salud de nuestros niños. Ahora, quería contarles de pronto un poquito de los diferentes tipos de alimentos que podemos incluir en esa alimentación variada, ¿cierto? Entonces viene las proteínas, que son todas las que tienen origen animal. Y adicional a eso, las legumbres secas como el frijol, la lenteja, el garbanzo y las arvejas, que ya dijimos que los podíamos incluir a partir de los 9 meses. Todo lo que tiene que ver con origen animal, de ahí sacamos todas las proteínas. Las proteínas son nutrientes supremamente importantes porque ayudan a construir el organismo del niño, entonces ayudan a construir huesos y músculos y entonces ayudan a toda la parte del crecimiento. Entonces todo lo que tiene que ver con proteínas ayuda para eso. Vitaminas y minerales pues están en todas las frutas y verduras, en la gran variedad que afortunadamente tenemos de frutas y verduras para incluir en la dieta de los niños. Los carbohidratos, que son la parte de los cereales y todos los tubérculos como la papa, la yuca, la racacha y los plátanos en todas sus variedades. Entonces de ahí los carbohidratos. Los carbohidratos son los que le van a ayudar al niño en la energía junto con las grasas y los dulces. Ese nivel de carbohidratos o esos nutrientes que nos aportan los carbohidratos son los que nos dan energía para poder ejecutar todas las funciones diarias, junto con la grasa y los dulces en menor medida, ¿cierto? Todos los tipos de alimentos deben ser incluidos en la alimentación de los niños, unos en más medida y otros en menor medida, como vemos aquí en este plato saludable de la familia colombiana, que es una estrategia del ICBF, que nos muestra muy gráficamente cómo deben ser distribuidas las porciones de los alimentos en un plato, ¿cierto? Entonces vemos que hay mucha más cantidad de verduras y de carbohidratos y en menor cantidad vemos los lácteos y las proteínas y en mucha menor cantidad las grasas y los dulces, ¿sí? Y muy importante también en esa gráfica, si ven en la parte superior derecha, que está siempre el agua, ¿cierto? Como les dije ahora, el agua es supremamente importante en la nutrición de los niños. Si queremos influir positivamente en esa alimentación de los niños o en esos hábitos alimenticios que ellos están formando desde el momento en que nacen, tenemos que empezar a educar a través del ejemplo. De nada nos sirve decirle al niño o servirle una buena porción de frutas si él nos ve que nos sentamos al lado a comernos un paquete de papas o una hamburguesa o un perro caliente. Y no es que yo esté diciendo que los niños nunca pueden incluir en su dieta un paquete de papas o un bombón o un perro caliente. Pueden hacerlo, pero la idea es que no se vuelva una cosa tan habitual de cada 8 días o de cada fin de semana, ¿sí? Ellos pueden probar todo tipo de alimentos y la dieta de hecho debe ser muy variada, pero tratar de no incluir en lo posible esos alimentos que no son tan saludables para su crecimiento, ¿sí? Que sea una dieta mucho más sana y eso lo hacemos a través del ejemplo. Si ellos nos ven comer sanos, si los involucramos en las preparaciones de los alimentos, si les decimos, ven, ayúdame a picar estas frutas o ven, ayúdame a lavar las uvitas o las fresas para que las comamos, pues así va a ser mucho más atractivo y mucho más divertido para ellos. Vamos a seguir con unos tips que les preparé para una alimentación adecuada en los niños, ¿sí? Entonces, el primer tip que quiero que tengan muy claro y que es muy importante es que nunca, nunca, nunca debemos saltar el desayuno de los niños, ¿sí? El desayuno es la comida más importante del día porque venimos de un periodo largo de ayuno. Comimos tipo 8 o 9 de la noche por tardar y ya el cuerpo, bueno, nos fuimos a descansar y el cuerpo no ha recibido absolutamente ningún alimento durante un periodo muy largo. Entonces el desayuno como primera comida del día debe ser la comida más importante y debe incluir siempre frutas y productos lácteos y proteína para que los niños tengan toda esa carga energética que necesitan para cumplir con sus labores diarias. Entonces nunca debemos saltarnos el desayuno en los niños, ni en los niños ni en los adultos, ¿sí? El desayuno es la comida más importante del día.
El segundo tip es insistir y mucha paciencia. Muchas veces nos da pereza o nos sentimos incómodos al tener que estarle insistiendo al niño en que se coma esto o aquello y terminamos adaptando dietas muy inadecuadas a los niños, ¿cierto? Les permitimos comer cosas solo lo que a ellos les guste y por no hacer el esfuerzo o por no tener la paciencia de insistirles con determinados alimentos. Entonces, ese insistir no quiere decir obligar, ¿cierto? Porque tampoco queremos que los niños hagan cierto rechazo a los alimentos o los vinculen como con emociones o cosas negativas para ellos. Entonces no se trata de obligarlos, ni de regañarlos, ni de castigarlos, sino insistirles, simplemente. Y si vemos que un alimento pues no les gusta o no lo aceptan preparado de determinada forma, pues tratar de preparar ese alimento de otra forma y ofrecérselo de una manera diferente para que ellos así vayan aceptando todos los diferentes alimentos. El tercer tip es el tamaño adecuado, ¿cierto? No podemos servirle lo mismo a un niño de 1 añito que a un niño de 3 años, que a un niño de 7 años, ¿cierto? Las porciones deben ir en aumento. No comen lo mismo los niños tampoco que los adultos. Obviamente las porciones de los niños son un poco menores a lo que come un adulto normalmente. Entonces debemos mirar el tamaño adecuado. ¿Qué nos dice ese tamaño adecuado? Pues yo aquí no les puedo decir, es que sírvale, no sé, 150 gramos de arroz o de pasta, no. Eh, el mismo niño nos va a ir indicando como cuál es la porción adecuada que él necesita, ¿sí? Entonces nosotros le vamos sirviendo determinada porción y si vemos que el niño nos deja, pues probablemente es que sea demasiado para él. Los niños tienen esa capacidad de regular las porciones que van a consumir. Observar es el cuarto tip. Y ese observar va en dos sentidos. Observar, sobre todo al principio, cuando estamos incluyendo esa alimentación complementaria después de que venimos solo de alimentarlo con lactancia, y observar muy bien cualquier tipo de reacción que pueda tener el niño a determinados alimentos. Y no siempre son alergias como nos las imaginamos, que los niños se llenan de brotes o de ronchitas en la piel. Muchas veces es que hay alimentos que les caen pesado, que los inflan, que no les permiten evacuar adecuadamente, entonces tenemos que estar muy pendientes de eso. Y observar también al niño en el momento en que estamos ofreciendo los alimentos, porque muchas veces por esas transiciones en las texturas los niños se atragantan fácilmente, porque si tú estás acostumbrado solamente a tomar alimentos líquidos y luego viene una textura diferente, una cosa un poco más sólida, pues es probable que no, al principio no sepan cómo manejarlo y se puedan atragantar, entonces tenemos que estar muy pendientes. El quinto tip es establecer horarios, ¿cierto? En la medida en que establezcamos horarios para la alimentación, va a hacer que el niño sea mucho más organizado y también regule mucho más fácil sus funciones intestinales y de evacuación. Entonces, si establecemos esos horarios, va a ser mucho más fácil que el niño sepa las horas en que debe comer y que se debe disponer adecuadamente para comer. Y ahí viene el sexto tip, que es siempre sentados, ¿cierto? Los niños deben comer siempre sentados por dos razones. Una, porque eso es disciplina, así se establece disciplina, se establece orden y los alimentos pues obviamente le hacen mucho más provecho al niño si está sentado y tranquilo comiendo. Y también para evitar precisamente esos accidentes que les decía ahora, cuando los niños comen semi acostados o acostados, es mucho más probable que haya una situación en que se nos atraganten, se nos ahoguen. El siguiente tip es sin sal o muy bajito el nivel de sal que utilicemos en las comidas de los niños. ¿Sí? Yo sé que a nosotros los adultos nos sabe súper maluco un alimento sin sal, ¿cierto? Una comida sin sal, una ensalada sin sal, un arroz sin sal, pero los niños si se adecúan o si se habitúan desde el principio a comer sin sal, pues para ellos va a ser normal, ¿cierto? Porque como nunca han probado los alimentos con alto contenido de sal, pues para ellos va a ser normal el sabor de los alimentos sin sal, ¿cierto? De hecho, lo están adquiriendo mucho más puro el sabor del alimento sin ese condimento o sin ese mineral. Igual con el azúcar ahí.
bajitos niveles de azúcar, en el caso de los jugos o de los batidos, pues usar muy poca azúcar, dejar que las mismas frutas endulcen esos jugos. El siguiente tip es variedad y creatividad. Y ahí sí que tenemos que dejar volar toda la imaginación para planear menús variados, para ofrecerles a los niños en platos coloridos o los alimentos dispuestos de ciertas maneras que les voy a mostrar ahorita unas foticos ya para finalizar, en donde van a poder ver y sacar muchas ideas de cómo podrían presentar los platos a los niños para hacerlos mucho más atractivos, ¿cierto? Entonces tenemos que incluir mucha variedad, incluir todos los tipos de alimentos y presentárselos a ellos de una manera muy creativa para que los acepten mucho más fácil. El siguiente tip es vaso, taza y cuchara. Y ese es muy importante también. Desde el principio los niños, desde que empezamos a incluir la alimentación complementaria, debemos separarles todos los alimentos adecuadamente en el vaso, en la taza, que sería el plato, y en la cuchara, y suministrárselos con la cucharita, ¿cierto? Para que ellos se habitúen desde el principio a que esa es la forma ideal de consumir los alimentos. Y el último tip es frutas y más frutas. Las frutas nos proveen la carga, toda la carga de vitaminas y minerales que necesitamos en el cuerpo, que los niños necesitan mucho más de hecho que los adultos, porque están en crecimiento, porque están en desarrollo y porque necesitan reponer constantemente esa carga de vitaminas y minerales para estar sanos, para tener el sistema inmunológico fortalecido. Entonces deben estar consumiendo frutas y muchas frutas y afortunadamente en nuestro país pues tenemos gran variedad de frutas y podemos aprovechar cuando están de hecho unas en cosecha para poder suministrarles toda esa variedad de frutas que los niños necesitan. Bueno, y finalmente quería dejarlos con esta pequeña reflexión. No te preguntes por qué la comida sana es tan cara. Pregúntate por qué la comida chatarra es tan barata. Quiero que todos reflexionemos a partir de esta pregunta y pensemos muy bien y hagamos conciencia de qué estamos haciendo por la vida de nuestros niños, por la salud que ellos van a tener en un futuro. De hecho, desde ahora, ¿cierto? Porque muchos de los niños hoy en día están presentando enfermedades que anteriormente eran exclusivas de adultos. Entonces ya hay niños diabéticos, ya hay niños hipertensos, ya hay niños obesos y todo eso está influido por la alimentación. Entonces aquí están viendo algunas imágenes de formas muy creativas, por eso les digo, tenemos que dejar volar la imaginación de presentarle a los niños los alimentos para que sean muy atractivos a ellos, todas las frutas, las formas de presentar loncheras, desayunos. Entonces la alimentación debe ser muy variada, muy colorida, muy creativa, para que los niños se acostumbren desde pequeños a comer de una forma sana y que sea divertida y adecuada para la edad de cada uno. Si de pronto tienen alguna pregunta o algún comentario que hacer, espero pues que hagamos conciencia, que investiguemos y que veamos lo fácil y lo importante que es influir positivamente en los hábitos alimenticios de los niños. Muchas gracias.